Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenido de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a plantear una cuestión muy metafísica para la reflexión. Hemos titulado este vídeo Sentido de la vida sin trascendencia, y la verdad es que no me gustaría plantearlo como una cuestión cerrada o a modo de respuesta o de solución que sacamos de la cajita mágica de las respuestas de la filosofía o de la chistera. No quiero que parezca que tenemos nosotros la respuesta del sentido de la vida. De hecho, forma parte también del problema filosófico el hecho de que el sentido de la vida no es justamente una cosa cerrada, no podemos ontologizarlo ni podemos decir qué es esto, sino que más bien es un proceso, es una búsqueda continua y permanente que se debe estar haciendo continuamente, valga la redundancia, y que, como dicen algunos autores, por ejemplo el judío Mario Saban, la misma búsqueda, el proceso de la misma búsqueda ya constituye en sí mismo el sentido. Pero más allá de eso, y de que una de las cuestiones últimas de la filosofía y de la metafísica de siempre, de toda la vida, es el por qué y para qué estamos aquí, el sentido, entendido como finalidad o como significado de la existencia, es algo que obviamente tenemos que parir todos los días, pero que además en esta época, digamos, de la tecnología, del consumo como aparente única finalidad de la existencia, esta época de las prisas, del estrés, de la ambición, de las promociones profesionales, de la lucha por la competencia, por ir ganando nichos de mercado, por la velocidad por adaptarnos a los cambios del lenguaje tecnológico que son súper rápidos y súper veloces, en fin, a la apertura a nuevos paradigmas que van surgiendo en distintos ámbitos y de los cuales, de algunos de ellos, hemos ya hablado en vídeos anteriores. En todos estos contextos, la pregunta del sentido se torna hoy quizá más urgente todavía, porque quizás la posibilidad o la probabilidad o al menos la posibilidad, que no encuentro otro sinónimo, de que pudiese no encontrarse, pues constituye para muchas personas una cuestión peliaguda y desde el punto de vista emocional, psicológico, pues dura, no fácil de aceptar. Muchos especialistas, sobre todo en el ámbito de la psicología, mantienen que quizás la rapidez o la vorágine de los acontecimientos con los que hoy vivimos la vida, o hoy el existente humano arrojado en el mundo, como diría Heidegger, vive su día a día, pues precisamente se debe al hecho de no querer encontrar espacios de silencio o espacios de quietud en los que enfrentarse al fondo de su propio ser, de su propia existencia, de su propio significado, de su propia vida. Es como si inconscientemente hiciéramos de la vida una carrera enorme, una huida hacia adelante, para no tenernos que parar y decir, bueno, pero yo en el fondo, más allá de todas mis cuitas personales, de todas mis metas concretas, de todos mis objetivos, de todas mis luchas, de todos mis proyectos, globalmente hablando, ¿no?, como unidad de sentido, como conjunto, ¿yo para qué estoy aquí? O sea, en realidad, ¿cuál es mi papel en el mundo? ¿Para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Para qué he nacido yo? ¿No? Heidegger decía que somos un ser para la muerte. Eso es lo que yo planteo cuando la pregunta que da título al vídeo es ¿sentido de la vida sin trascendencia? Claro, cuando entendemos lo que es el ser humano, ese que soy yo, desde el punto de vista del materialismo filosófico en cualquiera de sus vertientes, porque no hay un único materialismo, hay muchas versiones y muchas acepciones de este término. Cuando entendemos el que soy yo desde la posición estrictamente materialista, pues entonces el ser humano es una máquina, básicamente es una máquina, un conjunto material de átomos, y que muy desarrollado porque tiene un órgano que, al decir de los expertos, es el órgano más perfecto que se conoce en el universo, nuestro cerebro, cuyo conjunto de, circuitos electroquímicos, ¿no?, conjunto de, por un lado, de componentes químicos y por otro lado de circuitos eléctricos y de componentes eléctricos, forman parte del materialismo, a lo que hemos llamado la conciencia o el pensamiento, que no sería más pues que materia muy evolucionada o en estados de evolución muy compleja, pero al fin y al cabo, más allá de que, como digo, nuestro cerebro o esta sede central de nuestro sistema nervioso es especialmente sofisticado, pero más allá de eso no habría mucha diferencia entre un ser humano y una mesa o un árbol
o un oso panda. Es decir, al fin y al cabo somos un complejo de átomos que se han unido, desde el materialismo tendríamos que decir casualmente, claro, y que, bueno, pues en el contexto de la evolución estamos aquí como una especie especialmente avanzada, pero que a nivel individual, cada uno de nosotros, los Pedritos, Marujitas o Antoñitos, pues estamos en una vida muy corta, muy pequeña, que está destinada a morir. Entonces, en ese sentido, cuando se entiende el ser humano, o la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? Como individuo, unidad consciente y subsistente, que decía Zubiri, como un individuo distinto y separado del resto, tanto de los demás individuos como de la totalidad de lo real, entonces somos un complejo atómico, como digo, que está destinado a su desintegración. El filósofo alemán Martin Heidegger decía que somos un ser para la muerte. En este sentido, la vida camina hacia su propia disolución, porque la muerte, desde el punto de vista materialista, naturalmente es la disolución de la vida o la eliminación de la vida. Así pues, cuando entendemos el qué soy yo desde el materialismo filosófico, entonces el sentido de la vida es su propia negación o su propia destrucción, porque la finalidad hacia la que la vida camina es la muerte. Por tanto, cuando no hay ninguna suerte de trascendencia, y en el materialismo filosófico lo primero que se niega, por supuesto, es cualquier noción de trascendencia, es más, inciso, para las filosofías materialistas el término trascendencia en sí mismo carece de significado, ¿no? Con el gran David Hume a la cabeza, que hemos estado hablando de él en vídeos anteriores, ese es un término que carece de toda impresión, no hay en fenómenos de la percepción sensible, no tenemos ninguna constancia de que exista algo así, y por tanto es un término sin significado y por tanto sin validez filosófica. No es que definamos la trascendencia y después neguemos que existe, no, es que no tiene sentido ni siquiera definirla, porque es un término inexistente y por tanto carente de significado. Pero más allá de eso, desde las posturas, como digo, del materialismo filosófico, si yo soy un ente separado de los demás, una unión cuerpo-mente separada del resto, que aparece azarosamente en la historia del universo y que, del mismo modo que aparece, desaparecerá. Por tanto, sin ningún tipo de trascendencia, pues la vida no tiene otra finalidad que la muerte. Con lo que la cuestión del sentido queda en responder cómo vivimos esa vida dentro de este espacio-tiempo que se nos ha concedido y qué hacer con ella para que la presencia inexorable e inevitable de la muerte no se nos convierta en una tentación de negación del sentido mismo, en la línea de los filósofos existencialistas del siglo XX, ¿no? Heidegger entre ellos. Entonces, para no acabar viéndonos como un Dasein, un ser arrojado en el mundo, ¡ay, pon! Y para no entender la existencia como una broma de mal gusto, una condena, ¿no? O en la línea de Sartre, en la que mi prójimo es el infierno, y bueno, pues una caña agitada por el viento que va sin ninguna dirección y sin ningún sentido hacia ninguna parte. Para no caer en eso, que sería efectivamente una pesadilla existencial, pues la cuestión por el sentido tiene que explicarse desde sí misma. Cuando no hay ninguna trascendencia y yo soy un complejo de átomos, tengo que encontrar una respuesta a la cuestión del sentido desde ese marco cognitivo y desde ese marco filosófico. ¿Qué hago con mi existencia corta, efímera, que acabará inexorablemente en la nada? Para que dicha existencia o dicho viaje a ninguna parte sea un viaje pleno de significado. Os decía al comienzo que no iba a dar ninguna respuesta, sino que lo íbamos a plantear en forma de pregunta, porque entiendo además que la cuestión del sentido debe tener una respuesta individual. Aquí no se trata de dar una lección de filosofía, se trata de invitar a todos nuestros oyentes a realizar esa apasionada tarea que es la actividad filosófica y preguntarse cada uno de vosotros y de vosotras cuál es el significado profundo de vuestra existencia, cuál es vuestro lugar en el mundo y para qué estáis aquí, para qué hemos nacido todos y qué vamos a hacer con nuestra existencia, con nuestra vida, para que ésta tenga un significado y para que efectivamente merezca la pena afirmarla, como dice Nietzsche, del que hablaremos próximamente, afirmarla y bendecirla en lugar de negarla y condenarla. Si admitimos algún tipo de trascendencia, cuando yo hablo de trascendencia no quiero entenderlo en el sentido de las religiones. Es decir, porque entonces esto no sería un canal de filosofía, sería otra cosa. No en el sentido de, pues, tenemos un alma que cuando muere o bien se reencarna en otros cuerpos o bien va a algún tipo de cielo o alguna cosa de esa. No me refiero a eso. Me refiero más bien a la línea que arrancando desde Parménides y acabando, bueno, pues, por ejemplo, en la mayoría de las corrientes de la filosofía oriental o incluso en Occidente,
algunas corrientes psicológicas como la transpersonal, por ejemplo, con el gran Antonio Blay a la cabeza, que entienden que lo que somos no es exclusivamente la unidad cuerpo-mente que percibimos a través de los sentidos, internos y externos, sino que esa experiencia que tenemos, ese yo-idea del que habla Antonio Blay, forma parte de una realidad superior de la que formamos parte. Es decir, que nuestra conciencia individual o nuestro testigo que acompaña a todo lo que somos, a todas nuestras representaciones mentales, sería uno y el mismo de la conciencia de todos y de todo. En cierto modo, entenderíamos así la trascendencia como el formar parte de algo que va más allá de nosotros, que nos supera. Algo así como la relación que existe, otra vez en términos del alemán Willy Jäger, entre la ola y el mar, ¿no? El mar trasciende a la ola. Es verdad que la ola tiene una existencia, no negamos la existencia de la ola, pero la ola en sí misma no es un ente, no es una entidad separada e independiente del resto. La ola es una con el mar, pero el mar evidentemente es inmensamente mayor que la ola, con lo que la ola se integra, por así decirlo, en una unidad superior, como el aire del globo se integra con el aire de la totalidad del cosmos, ¿no? Por poner otro ejemplo. Entonces, bueno, pues nuestro yo, o lo que llamamos yo, el yo-idea, no es sino la imagen que nuestra mente individual tiene de una manifestación particular de la gran conciencia, o de la gran existencia, o de la gran vida, es decir, vida con mayúscula, existencia con mayúscula, el todo, el ser de Parménides, el uno de Plotino, en fin, es que esto puede tener muchísimos nombres, pero que sería, digamos, un fondo que nos trasciende y funda, y que nos nutre y que nos mantiene en el ser y en la vida individual, ¿no? Como un individuo con cuerpo, mente, DNI, nombre, apellido y ADN. En ese contexto, entendiendo así la trascendencia, el sentido de la vida, pues nos puede dar quizás a lo mejor otro tipo de salidas o de búsquedas o de caminos alternativos que puedan consistir pues precisamente en la búsqueda de esa ultimidad, si es que existe algo así, de esa ultimidad que me trasciende, que no es un paraíso mitológico con seres imaginarios y ficticios, sino que es mi verdadero ser, más allá de mi experiencia sensorial o más allá de mi experiencia mental o de los contenidos de mi conciencia. Toda vez que yo no puedo ser ninguno de mis contenidos de conciencia, pues no puedo ser el cuerpo, porque el cuerpo es algo que yo soy consciente de él, puedo percibirlo, el cuerpo es objeto de mi percepción, pero que también mis mentes, mis ideas, mis representaciones mentales, mis afectos, mis recuerdos, mis imágenes, mi memoria, todo eso son también objetos de mi conciencia, porque soy consciente de ellos. Entonces soy el sujeto que observa todo eso. Pero ese sujeto se me escapa, no puedo comprenderlo intelectualmente como un objeto más, porque en el momento en que yo lo apresara intelectualmente, lo habría convertido a su vez en otro objeto. Y yo, que soy el que se da cuenta, el testigo, la conciencia, no puedo ser un objeto más de dicha conciencia. Pero eso hace que se me escapa. Y este escapárseme, este estar pues más allá del límite, en palabras de Eugenio Trías, es lo que nos puede permitir hablar, en un sentido filosófico al menos, de alguna suerte de trascendencia, ¿no? De alguna suerte de conexión con una realidad que me funda, que me sostiene y que le da respuesta última a mis interrogantes, pero que no podemos, desde luego, ni muchísimo menos, definir o contraer en una definición sujeto-objeto y expresarla o mostrarla como si fuese un objeto más, sino que su propia búsqueda, como decíamos al comienzo, constituye de sentido nuestro propio estar en el mundo. No sé si me he explicado bien o si esto suena un poquito críptico o un poquito codificado, pero la cuestión la resumo en estas dos preguntas. Primera pregunta, ¿hay o no hay trascendencia? Esa pregunta nos lleva a una segunda. En el caso de que no haya ningún tipo de trascendencia y mi experiencia individual fenoménica de mi cuerpo-mente acaba con lo que yo soy, eso es todo lo que soy, todo lo que yo soy se reduce a lo que veo en el espejo y a lo que pienso que soy, al yo-idea del que hablaba Antonio Blay. Si eso es así, y además mi camino en la vida va hacia la disolución, hacia la muerte, la búsqueda del sentido tiene que ser la búsqueda de un significado que haga que me merezca la pena levantarme todos los días. Y algo que sea, como conjunto, más valioso que todo el dolor y todo el sufrimiento que me acompaña en el camino, en dicho camino, que me acompaña en mi día a día. Si la respuesta es positiva, si hay algún tipo de trascendencia, ¿en qué consistiría esa trascendencia? Pero teniendo en cuenta que, si no me equivoco, no puede ser definida ni reducida a conceptos ni a un objeto de mi conciencia, pues aquella última realidad que me constituya, que me trascienda y que sea
aquello que yo soy en mi última naturaleza o en mi última identidad, es algo que, bueno, pues no puede ser pensado, sino que solo puede ser vivido o experimentado. Pero en ese caso no puede ser tampoco explicado en ningún vídeo, sino que solo puede ser encontrado por todos y cada uno de nosotros y nosotras. Pues nada, espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a pensar para qué estamos aquí, cuál es tu lugar en el mundo, qué soy yo, si soy lo que percibo que soy, o si cabe la opción de que yo pueda buscar un poco más profundamente a ver si hay alguna otra realidad más allá de mis experiencias fenoménicas. Y bueno, y ahí dejamos abierta la pregunta para que disfrutemos de esa actividad filosófica sin la cual, como decía Sócrates, la vida no merece ser vivida, o lo que es lo mismo, sin la cual la vida no tiene sentido. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar ahí. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta o puedes compartirlo con cualquiera de tus amigos, o también puedes, por supuesto, participar con tus respuestas en los comentarios. Muy buenas tardes y hasta otro vídeo.